Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombre, es decir, que no pertenece a este mundo. Penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha, limpiará nuestra conciencia de las obras de la muerte, para permitirnos servir al Dios vivo. Por esto, el mediador de la nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza, ha hecho que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en él Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: Yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: Ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: Quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas lo conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Y le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Respondióles Jesús: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo primero de la Pasión. Hoy en este domingo, la Iglesia pide que ya las imágenes, las estatuas, estén con un velo en las iglesias, porque es un signo de dolor, un signo de luto en cierta manera, porque pronto nuestro Señor va a morir y estamos cerca de su pasión. También pues es una penitencia redoblada, se puede decir, porque también debemos hacer penitencia porque nuestros pecados son la causa de la pasión de nuestro Señor. Así que, como hemos oído en este Evangelio, que nuestro Señor le reprocha a los judíos siempre esta falta de docilidad a la verdad, y que ellos creen que pueden juzgar a nuestro Señor, cuando nuestro Señor les dio pruebas de que Él era enviado de Dios, cuando nuestro Señor les dio pruebas por sus milagros, pero también por la grandeza de su doctrina,
y también por su ejemplo. Nuestro Señor les dice: bien, ¿quién de vosotros podrá arguirme de pecado? ¿Quién de vosotros podrá reprocharme algo? Pero como no tenían, entonces ellos recurrían a la difamación, a las injurias, al desprecio, porque seguir a nuestro Señor no es fácil. Cuando uno sigue a nuestro Señor, eso implica sacrificios, esfuerzos, y según los tiempos, a veces sacrificios mayores. Nosotros vivimos en una época en la que para servir a Dios se nos pide más esfuerzos, porque tenemos que estar mal con muchas personas, tenemos que estar mal con el mundo, muchas veces con personas cercanas a nosotros, familiares. Debemos que estar mal con la iglesia oficial, porque la iglesia oficial está hoy del lado de Caifás, están hoy persiguiendo a la misma iglesia, así como los sumos sacerdotes del tiempo de nuestro Señor, pues era una institución que Dios había hecho, eran sacerdotes del Antiguo Testamento. Es algo bueno porque Dios lo hizo, Dios con todas sus leyes, con todo lo que las leyes del Antiguo Testamento, todo lo como está descrito en la Biblia, todo eso era bueno, tal como Dios lo hizo, no como los judíos después lo deformaron, pero en realidad en sí el Antiguo Testamento pues era obra de Dios, y los sumos sacerdotes pues tenían una autoridad dentro de la iglesia de Dios, era tal como Dios lo había querido. Pero esa institución, que aunque era origen divino, los hombres se habían corrompido, ¿verdad? Los hombres de los sacerdotes, y por eso que a pesar de ser sacerdotes de Dios, pues estaban contra Dios. Ahí está el misterio de la iniquidad. Y pues hoy estamos viviendo de nuevo lo mismo. Esos sacerdotes perseguían a nuestro Señor, lo condenaban a pesar de saber. Ellos sabían que era el Mesías, sí lo sabían, pero no querían implicarse porque primero ellos querían ser los mejores, querían ser los primeros y no querían que Jesucristo tuviera demasiada importancia, y además por un temor excesivo a los romanos, que creían que los iban a perseguir si aceptaban al Mesías, que en realidad fue lo contrario. Fueron los romanos que Dios permitió que fueran el castigo por haber renegado al Mesías. Después, cuando la destrucción de Jerusalén, fueron los romanos que ellos asusaron contra nuestro Señor para que lo crucificaran, pero fueron ellos también que los castigaron a ellos en el día que Jerusalén fue destruida. Entonces nuestro Señor les da estos reproches, diciéndoles por qué no reaccionan, por qué no quieren escuchar la verdad. Y así en nuestra época también. Los hombres de iglesia han tenido mucho tiempo, desde que hubo el Concilio Vaticano II, pues ha habido, no solo fue Monseñor Lefebvre que vino a decir, a advertir lo que estaba pasando, ya en el mismo concilio eran como 300 obispos. En realidad era Monseñor Lefebvre que estaba un poco a la cabeza de ellos, pero sí eran obispos también, y también hicieron advertencias de estas derivas modernistas en la iglesia, pero no se les hizo caso. También hubo Monseñor de Castromayer, y bueno, todo lo que Monseñor Lefebvre escribió, lo que dijo. En el Vaticano no son ignorantes, ellos saben lo que pasa. Ellos conocen muy bien el pensamiento de Monseñor Lefebvre, ellos siempre lo han conocido. En el Vaticano todo se sabe, en Roma. Y los escritos de Monseñor Lefebvre y las obras y libros que se escribieron en la fraternidad
San Pío X, obra de Monseñor Lefebvre, pues también describían el mismo pensamiento de Monseñor Lefebvre, simplemente más explicado, más detallado, y todo eso por muchos años se difundió, y los hombres de iglesia han tenido el tiempo de comprender. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Pues el rechazo, la persecución, incluso la excomunión. Pero cuando eso se hace de una manera injusta, sabemos muy bien que no tiene valor delante de Dios. Así que esas leyes o esas penas que se han tomado contra los santos a lo largo de la historia también, ha habido santos que han sido perseguidos por hombres de iglesia corrompidos. No quiere decir que la iglesia siempre estuvo así, no, quiere decir que han llegado a veces hay hombres ambiciosos, sedientos de poder, que suben en la jerarquía de la iglesia. Esas personas no buscan realmente el bien de la iglesia, buscan su complacencia, su vanidad, y muchas veces la masonería, los enemigos de la iglesia se sirven de ese tipo de sacerdotes o de obispos para hacer su obra, para hacer daño. Entonces hoy se puede decir que la iglesia está ocupada por aquellos que son sus enemigos. Es algo misterioso, así como la sinagoga en el tiempo de nuestro Señor también fue ocupada. La sinagoga, como Dios la hizo, era algo bueno, pero la sinagoga se echó a perder por los malos sacerdotes. En ese tiempo esa ley tenía vigencia y era de Dios, y esa autoridad era real. Simplemente pues hubo personas que no eran las indicadas para ocupar esos puestos en ese momento, y nosotros estamos viviendo algo muy semejante, porque los hombres de iglesia no han querido escuchar las advertencias no solo de Monseñor Lefebvre, principalmente de Monseñor Lefebvre, claro, pero también de muchos hombres de iglesia que cuando denunciaron lo que estaba pasando en la iglesia fueron perseguidos por Pablo VI, y los papas modernistas que han seguido a Pablo VI. En realidad fue Pablo VI que hizo toda esta, sobre todo, más que Juan XXIII, el que hizo realmente el cambio en la iglesia, y el que se encargó de que esto se perpetuara, porque ya él eligiendo cardenales, obispos y todos que fueran del nuevo perfil modernista, pues es natural que los papas que seguían después de Pablo VI iban a ser también como él, y que iban a tratar de imponer esa nueva religión protestante, mundialista, modernista del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso estamos viviendo esta situación, pero también acordémonos que en tiempo de San Atanasio, pues era un obispo que defendía la divinidad de Jesucristo, mientras que casi todos los obispos aceptaron la herejía arriana, en la cual decían que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un santo, que era Jesucristo un gran santo, pero no era Dios. Y eso es enorme decir eso. Entonces el arrianismo invadió toda la iglesia en esa época. Quiere decir que eso es posible que pase, hay periodos difíciles en la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia fue destruida, sino que la iglesia se redujo a un pequeño número, y que ahí estaba la iglesia, ahí donde se reconoce toda la fe, toda la enseñanza de la fe, ahí está la iglesia. No es en esas personas que han renegado de la fe. Entonces estamos viviendo algo semejante, ¿no? Pero no hay que perder confianza, porque Jesucristo dijo su iglesia que no sería destruida. Entonces veremos tal vez un día que Dios va a hacer limpieza y va a sacar de la iglesia todas esas personas que son finalmente enemigos de la misma iglesia, o bien algunos tal vez se conviertan, otros tal vez Dios
se ocupe de expulsarlos de alguna manera de la iglesia. Va a haber una purificación, va a haber una limpieza, pero un día la iglesia va a volver, tiene que volver la iglesia oficial. Yo no digo la iglesia católica. La iglesia católica siempre ha sido igual, siempre será igual, siempre aceptará las mismas verdades. Entonces esa iglesia oficial es la que está ocupada, pero donde reside realmente la iglesia plenamente es en aquellas personas que tienen plenamente la fe, que la aceptan toda. Allí está realmente la iglesia. Y por eso es importante que haya siempre un grupo de personas que profesan la fe enteramente, que no tienen excepciones sobre este punto, sobre aquel punto. Es muy importante para la visibilidad de la iglesia que haya siempre personas que profesan la fe. Y sobre todo también ministros de la iglesia que profesan la fe, más importante que los fieles. Porque hay fieles sí que conservan la fe, pero que no son ministros de la iglesia. Y los ministros de la iglesia pues es la parte principal de la iglesia. Tiene que haber siempre sacerdotes, ministros de la iglesia que profesen la fe enteramente. Pero esa profesión es algo público, no es algo que yo lo profeso para mí en mi interior y yo lo escondo y no lo quiero decir, etcétera. Entonces no es normal que haya sacerdotes tradicionalistas o incluso obispos que no dicen todo, que no enseñan toda la verdad, que no denuncian todos los errores. Eso es anormal porque la iglesia es una sociedad pública y los hombres de iglesia somos ministros públicos, no somos ministros privados. La iglesia, entonces debemos tener una profesión pública de nuestra fe y denunciar los errores a los fieles en la medida que tenemos los medios de hablar y de hacernos conocer. Debemos denunciar los errores que hay hoy, no solo en el mundo, sino también en la iglesia e incluso en la tradición, ¿verdad? Porque hay algunos tradicionalistas que se han desviado mucho y que se están a cada día diluyendo en este marasma del mundo conciliar y del mundo pagano que nos rodea. Entonces esta profesión de la fe, nuestro Señor nos da un muy bonito ejemplo, porque Él dice a los judíos todas sus verdades. O sea, a medida que su vida pública pasaba, Él era más claro, porque Él no dijo las cosas de una manera brutal, porque es conforme a la prudencia y a la caridad a veces decir las cosas cada vez más claramente, porque no todos las entienden así de golpe, pero nuestro Señor sí, poco a poco fue siendo más claro en sus palabras. Por eso exasperó mucho a los judíos, porque no querían aceptar todo lo que nuestro Señor les decía, hasta lo acusaron de estar poseso, de estar ser pues como un hereje, ¿verdad? Ellos lo veían así. Pero nuestro Señor hizo su misión de enseñar, y esa es la misión de todos los sacerdotes, de todos los obispos, ministros de la iglesia. Deben decir la verdad. ¿Qué debemos decir hoy? Sobre todo las verdades que están más impugnadas, o las cosas que son más peligrosas para los fieles, pues son, por ejemplo, la nueva misa, ¿verdad? No ir a la nueva misa. Por ejemplo, no hacer pactos con Roma. Por ejemplo, alejarse de todas esas personas que están en el error, incluso de esos tradicionalistas que han desviado, porque esa actitud se contagia, es peligrosa y es dañina para la fe. Entonces debemos los sacerdotes decir, pues cuidado, no vayan a lugares con tradicionalistas que ya han pactizado con el modernismo, que ya han pactizado con la iglesia oficial. Como decíamos, señor Lefebvre, él decía, no vayan a las misas de la Fraternidad San Pedro, que aunque se digan ahí la misa tradicional, pues ellos ya han pactizado con Roma y están
condicionados en la enseñanza de la verdad. Por eso Monseñor Lefebvre decía, no, nosotros no podemos hacer un acuerdo con Roma, porque lo primero que nos van a pedir es condicionar nuestra verdad, empezar a esconder la denuncia, los errores de que hay hoy y que hay que decir, todos estos escándalos del Papa Francisco que ponen entre comillas nuestra fe, y hay que denunciar eso. Y yo veo que pues ya en la fraternidad eso ya no es una prioridad. La Fraternidad San Pío X fue fundada para eso. Monseñor Lefebvre la fundó para eso. Y Monseñor Lefebvre en todos sus sermones hablaba de la crisis de la Iglesia. En todos sus sermones hacía la actualidad de lo que está pasando en ese momento. Si uno lee o escucha sus sermones o todos sus escritos, siempre está hablando de lo que está pasando en la actualidad y está haciendo poniendo al día la información para los fieles. Entonces, ¿cómo es posible que ya los obispos y de la fraternidad ya no dicen toda la verdad, ya no hablan a los fieles de lo que está pasando, ya no se les pone en guardia contra la crisis de la Iglesia, hacen a veces sermones muy espirituales, pero no hablan más de todas esas cosas, y no es así? Se pretenden hijos de Monseñor Lefebvre, pero no imitan su ejemplo, pues no sé qué tipo de hijos pueden ser. Entonces esta mentalidad de compromiso pues está invadiendo pues la tradición. El demonio del silencio, el demonio de que no quieren hablar de lo que está pasando, no quieren hablar de ciertos temas que son muy importantes para los fieles, porque de eso depende su salvación y de eso depende la manera que ellos deben protegerse de los peligros que hoy hay en el mundo, en la Iglesia y en la tradición. Entonces es una persecución muy encarnizada la que hace el demonio contra la tradición, así como en el tiempo de la Pasión nuestro Señor cada vez era más perseguido, más odiado por los fariseos, los judíos, las autoridades judías que lo querían destruir, lo querían matar. Pero nuestro Señor nunca pudieron, varios casos quisieron matarlo, apedrearlo y no pudieron. Nuestro Señor yo pienso de una manera milagrosa, Él escapó de sus manos, y porque Él dio su vida cuando quiso darla. O sea, no es porque ellos pudieran hacerle algún daño por sí mismos, sino porque si lo hicieron es porque Dios lo permitió. Y así la Iglesia también. La Iglesia es la obra de Dios, es la continuación de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Así que la Iglesia continúa la obra de Cristo y en todo debe asemejarse a nuestro Señor. Ella también será perseguida, ella es también perseguida. Así que no hay que extrañarse que hoy cada vez más los que verdaderamente representan a la Iglesia son los que tienen la profesión total de la fe. No aquellos que se dicen católicos y que esconden una parte de la fe, una parte de la verdad, que disimulan la verdad, que esconden la verdad. Esos no son los que representan plenamente la Iglesia. También los ministros de la Iglesia son los que no disimulan la verdad, los que dicen y enseñan a los fieles la verdad que nos toca más hoy. Son las verdades que hoy son más impugnadas, más atacadas por los enemigos de Dios, son las que hay que decir y las que los sacerdotes debemos decir. Así que ese silencio que es, según eso, prudencia, no está bien, no es correcto. Cuando la fe de los fieles o la profesión de la fe simplemente está en peligro, entonces los ministros de la Iglesia deben hablar. Cuando hay actitudes equívocas que aparentemente no ponen en duda una verdad,
también deben ser denunciadas por los ministros de la iglesia. Es su deber, es su primera misión, y cuando las ovejas están en peligro, pues los ministros de la iglesia deben hablar. Están ahí para eso, ¿verdad? Si no, es como San Bernardo decía, son perros mudos. Perros mudos, un perro mudo, un perro que no ladra, pues ¿para qué sirve? No puede cuidar su casa, no puede hacer nada, así que también un ministro de la iglesia que no denuncia cuando hay peligro para las almas, es un perro mudo, y pues no está haciendo su misión. Vamos a pedirle a nuestro Señor en este tiempo de la pasión un poquito más de comprensión en la semejanza que hay entre la pasión de Jesucristo y la pasión de su iglesia, y en la que nosotros hoy estamos llamados a participar, porque vivimos una época muy difícil en todo sentido, y más pasa el tiempo, más difícil será. Pero aquellas personas, como dice nuestro Señor, aquel que perseverará, ese se salvará. Hay que saber perseverar, no es fácil. Cada día es más complicado y más difícil. Entonces vamos a pedir a Nuestra Señora de los 7 dolores. Esta semana, este viernes próximo, es la conmemoración de Nuestra Señora de los dolores, Nuestra Señora Dolorosa. Entonces no olvidemos honrar este viernes a la Virgen María de alguna manera especial, o diciendo alguna oración en honor a los dolores de la Virgen María, pidiéndole por todos sus hijos, ¿no? Porque ella en Jesucristo, que murió por nosotros, pues sí, murió, ella sufrió por Él, pero ella, sabiendo que Él sufrió por nosotros, entonces Él veía en Jesucristo a todos nosotros, a todos sus hijos que murieron por el pecado y por los cuales ella intercedió para que se salvaran. Entonces ella, Nuestra Señora Dolorosa, no solo por Jesucristo, sino por todos sus hijos que han muerto por el pecado original, y que después por su intercesión y la pasión de Jesucristo y la pasión de la Virgen María, pues un día van a resucitar a la gracia primero, y después a la vida eterna en el cielo, en la resurrección de la carne al final del mundo, pero por medio de la pasión de Jesucristo y de la Virgen María, por medio de la mediación de Jesucristo y de la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.